viendo las dos historias. ¿Me prestarías un reloj? Para Llevar el tiempo. Seguro. Ah. En primer lugar, gracias Armando por haber considerado mi nombre para participar esta mañana. Y sí, yo no soy de acá, de Colombia, ¿no? No soy el primer extranjero que estudia a Colombia. Yo nací en Chile, año 48, y mi campo de trabajo de historia, los primeros 5 años en Santiago de Chile, la Universidad de Chile, después fue historia de Chile, principalmente América Latina, y lo que llamaban en aquel tiempo historia universal, historia antigua, y esas cosas. Pero a los 5 años, a punto de graduarme, tuve que, ya hubo la dificultad de la dictadura militar, cerraron el instituto, por supuesto, antes que mataran a la gente ya estaba cerrada la escuela de historia mía, donde yo estudiaba, me iba a graduar en diciembre. Y el año 78 emigré a Alemania, y allá hice 8 semestres presenciales más alemán, lo que era un título de maestría que se llama allá, escolarizado. Y entonces lo que estudié fue historia contemporánea de Europa y de la actual Rusia, ¿no? Y el destino y las cosas, terminé en Barranquilla el año 84. Llegué a establecerme en Barranquilla y quemé las naves. Digo, no, de aquí ya no me voy. Me quedo aquí con mi esposa de Barranquilla. Y llego allá a iniciar, ¿qué? A iniciar una nueva etapa. Ya no es historia de Chile, ya no es historia de Europa contemporánea, ni Rusia, sino que es historia de Barranquilla. Recién llegado, entonces, claro, yo me confronto con algunas cosas, ¿no? Estaba 100 años de soledad, en ese momento bastante difundido, leído, en Europa, en Chile, en todas partes, ¿no? Yo había leído la novela, pues, la primera lectura, muy joven, y me encuentro con una frase del Nobel García Márquez, cuando Guillermo Cano, en Bogotá, lo llama y le dice, mira, hay un problema ya en Barranquilla con Boca de Ceniza. Boca de Ceniza es el nombre que se le da a la desembocadura del gran río de la Magdalena. Y cerca de allí está Barranquilla, unos 17 kilómetros antes de su desembocadura, la margen izquierda, ¿no? Entonces llega García Márquez allá a la ciudad, de ese momento en 1955. Él había pasado varios años por allí, entre Cartagena, Barranquilla, en fin, hasta que se fue definitivamente. Y él escribió en la ciudad también crónicas, se llama Textos Costeños, textos muy interesantes para la ciudad. Entonces, claro, ¿quién mejor que el joven periodista que Gabriel García Márquez? Y lo mandaron y llegó a Barranquilla. Y escribió 2 columnas, 2, digamos, artículos que fueron publicados en el periódico El Espectador de Bogotá. Y en la primera entrega, entonces, él escribe la siguiente frase, que como todas las cosas que él escribe, pues siempre tienen una impronta propia de este tipo de genios. Escribe la frase, comillas, Barranquilla es una ciudad sin historia, cierre de comillas. Claro, para hablar de Boca de Ceniza, había que referirse al tema del pasado, al tema del río, por ejemplo, ¿no? Y de todo el significado de Barranquilla como puerto, etc. ¿Qué libros había en ese momento? Yo me hice la pregunta. ¿Ya? García Márquez, que conocía la ciudad, había compartido con los intelectuales que había en ese momento, con algunos cronistas, y el propio Salve Catalán, que no se interesó por temas
propiamente de este tipo, pero era gente informada que leía libros, en fin. Eran los intelectuales de los años 50 sobre el tema que ha seguido también de cine, literatura, etc. ¿Qué libros había? Había uno del año 1922. El Banco Dugán decidió hacer un libro y contrató a José Ramón Vergara, un abogado, pues historiador aficionado, para que escribieran un libro del Banco Dugán y se llama Barranquilla, su pasado y su presente. Y ellos incluyen allí unos textos que la tradición había guardado de un hijo de un inmigrante catalán que llegó después de la independencia a Cartagena y luego terminaron en Barranquilla. Domingo Malavé nació él en 1828 y murió en Honda en 1900. Él es propiamente el primer historiador de la ciudad, pero era un abogado y lo contrataron a mediados del siglo XIX, cuando Barranquilla comienza a incorporarse al sistema económico mundial con la reina Victoria, pues adelante, y se vuelve como importante en el lugar. Y Malavé llega a la ciudad y ejerce como abogado y comienza a actuar en el campo de quiénes son las tierras aledañas al poblado. Tema pues sabido en todas las ciudades, en algún momento se ha producido, pero más aún en Barranquilla, porque hasta ese momento no habían archivos. Las primeras notarías son precisamente de esos años, cuando se comenzaron esos pleitos. Y averiguando seguramente ese tipo de cosas, que Domingo Malavé de pronto se puso a escribir textos, digamos, históricos. Y muy juicioso, él tenía un libro que era la geografía escrita por Juan José Nieto, un mulato o un negro, no se sabe, de Cibarco, del Atlántico, ¿no?, que llegó a ser en algún momento como encargado de la presidencia, etc. De todas maneras, su retrato está, creo, incorporado en la casa de la Línea. Entonces Juan José Nieto escribió de que Barranquilla había sido fundada en 1629. 1629. Bueno, don Domingo Malavé entonces hace un intento de coge ese año 1629, pero la madre de él, Domingo Malavé, era de Galapa. Quizás por eso, de que él dice de que fueron unos ganaderos de Galapa los que habían llegado en 1629 a establecerse donde está el centro histórico de Barranquilla hoy, a fundar una ciudad. Y esa leyenda, por supuesto, esa leyenda continuó. Y los intelectuales que siguieron seguían repitiendo eso, de que Barranquilla había sido fundada por unos ganaderos de Galapa el año de 1629. Pero sí se hablaba del tema, porque algunos intelectuales continuaron en la misma percepción que tuvo nuestro premio Nobel. Por ejemplo, José Ramón Viñes, un hombre muy enterado, un hombre intelectual, ¿no?, y ha hecho revistas a principios del siglo, literarias y filosóficas, ¿no?, otros personajes de la ciudad. Él escribió también, dice, la historia de Barranquilla, esto lo escribe el sabio catalán en 1942, la historia de Barranquilla, por no estar fijada, tiene una existencia inexistente. Para captarla hay que caminar en lo vago, en las avenidas de la dispersión, en los laberintos del recuerdo. Así las cosas. Entonces, ¿qué quiso decir García Márquez con que Barranquilla era una ciudad sin historia? Yo no creo que García Márquez haya tenido acceso al texto de Domingo Malavé. Ese libro aún hoy es difícil de conseguir. En los años 80, cuando comencé a introducirme en este tema, como no estaba el texto disponible, el libro del Banco Dugán, finalmente logré
obtener información sobre 3 ejemplares. Y finalmente, de los 3 ejemplares, logré que los dueños me lo prestaran, que lo fotocopiáramos, y hice entonces una fotocopia completa, con 3 libros que estaban, los 3 ejemplares estaban, no estaban completos, ¿no? Les faltaban hojas, estaban quemadas, en fin, ya se habían borrado, etcétera, de los originales. Y logré entonces ya tener el texto ese completo. Si en 1980 yo no podía conseguir el texto ese del señor abogado, pues, que escribió por primera vez como algo escrito, pues, juicioso sobre los orígenes de Barranquilla, ¿ya? Pero García Márquez no creo que haya tenido acceso. Además, el libro tenía la forma como de un ladrillo, así, libro cuadradito, así. Muchos años después, en Bogotá, nuestra querida amiga y historiadora Adelaida Zubis, nacida en Barranquilla, me muestra algo que había publicado unos gringos, muy bonita. No sé cómo se consiguieron los gringos, pero no he tenido acceso a ese libro. Bien, entonces la tradición esa siguió, ¿no? De que Barranquilla es una ciudad sin historia. Cosas curiosas de la historiografía que hay en todas partes. García Márquez estuvo entre el 49 y el 53, 54 viviendo en Barranquilla, lo que llama muy cerca de la iglesia de San Nicolás, digamos que se habla que es el centro histórico. Y entonces, en ese momento, en los 50, estaba de visita en Barranquilla, o estuvo en Barranquilla, ¿ya? Un gran historiador que escribió sobre los 3 puertos de Colombia, Teodoro Nichols, el presidente anterior de la Academia Colombiana de Historia, de visita en California, habló con un profesor de la Universidad de California y le dijo: mira, aquí hay un texto importante que no, para que sea libro va a ser difícil en los Estados Unidos, en aquellos años, 67 creo, y le dio una xerocopia. Y él vino y en el Banco Popular entonces publicaron 3 puertos de Colombia de Teodoro Nichols. Teodoro Nichols tuvo los mismos años, principios de los 50, en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Y estuvo en Barranquilla indagando, buscando libros y cosas, y no se encontraron. No se encontró con García Márquez, porque le había dicho: oye, mira, los orígenes de la ciudad podrían ser estos. Por supuesto que no hubiera escrito. Pero quizás la frase de García Márquez, que como todo poeta, pues, nos siguen inquietando sus frases, sobre todo los títulos de sus libros, ¿no? Barranquilla es una ciudad sin historia. En los años 80 no había ningún historiador profesional viviendo en la ciudad de Barranquilla. Había unos jóvenes del patriciado que estaban comenzando por influencia de Malcolm Díaz, y Malcolm Díaz se los llevó a Inglaterra y terminaron graduándose, entre ellos Eduardo Posada Carbó, más conocido quizás, el otro Adolfo Meisel, actual rector de la Universidad del Norte, y otro que era abogado también como ellos, Meisel es economista. Entonces ellos, después Eduardo se quedó en Inglaterra, ¿ya? Y Gustavo prefirió, se le presentó la opción de la política en 1990, y también el proyecto de ser historiador quedó para la ciudad, pues, truncado. Solo el economista, actual rector, Adolfo Meisel Roca, él escribió sobre historia económica de Barranquilla, tampoco se ocupó de eso. Entonces, frente a este panorama, se fue repitiendo y una y otra vez la misma historia de los ganaderos de Galapa. En 1986, entonces, don José Agustín Blanco Barros, en el Rincón de los Andes, un barrio de Bogotá que conocí, él estaba prologando un libro que fue publicado en el 87 recién, que es una fecha importante para nuestra historia de la ciudad de Barranquilla. Se llama El Norte de Tierra Adentro, que es el nombre del departamento del Atlántico, y los orígenes de Barranquilla. Ese es el título del libro, donde está incluido
los orígenes de Barranquilla, de Soledad, Malambo y otros pueblos más cercanos. Y fue la segunda obra que publicó José Agustín Blanco Barros. Yo lo conocí a él, que prácticamente es el padre de la historia inicial de la actual Barranquilla. Su obra no se difundió. En los 90 fue a Barranquilla, lo contacté finalmente gracias a José Lobo Romero, gran amigo ya fallecido, amigo del profesor José Agustín Blanco Barros, fue su alumno en Tunja. Pues tuve acceso a José Agustín, vi su obra en los años en que yo estaba tratando de iniciar carrera de historiador en la Universidad del Norte, en el 92, 93, principios de los 90, y lo primero que hice fue averiguar por los historiadores de la universidad. No había ningún curso de historia de Barranquilla, ni siquiera de historia regional. Le propuse al rector de la época, y le dije, mire, me parece que habría que hacer un curso de historia para estos ingenieros y estas cosas. Y me dijeron que sí. Y entonces el nombre era Barranquilla en el mundo, le hubiese llamado esa asignatura. Pero me preguntaron qué significaba eso. Y yo traté de explicarles, pues, de que yo no quería hacer crónicas, sino que yo quería hacer historiografía como se estaba ya escribiendo desde, pues, en Europa desde el siglo XIX, ¿no? Cuando el sabio o el historiador alemán dijo solamente lo que conste en las actas, como lo hacen ustedes, lo hacemos todos nosotros. La historiografía debe basarse en documentos, ojalá oficiales. Entonces, bueno, finalmente se llama Historia de Barranquilla, que es la única asignatura que existe en el planeta que se dedica a estudiar la relación de Barranquilla con el mundo español, con el mundo inglés, con el mundo norteamericano, etc. Ese es el sentido de la asignatura. Y por supuesto, muy rápidamente me di cuenta, ¿no?, del problema de Barranquilla. Eso de Barranquilla, una ciudad sin historia, pues era el resultado de no había archivo. Barranquilla, interesante, he aprendido muchas cosas ya, llevo 2 cosas muy buenas que he aprendido de Bogotá y en el caso de Bucaramanga, ¿no? O sea, me estoy más animado ahora porque digo, yo no soy el único problemado sobre los orígenes de la ciudad que me toca vivir, ¿ya? Entonces, leyendo a José Agustín Blanco Barros, entonces José Agustín Blanco Barros inicia otra etapa en la conciencia histórica que todavía está por la población misma de descubrirse, ¿no? José Agustín Blanco Barros, él ya falleció. Estando en la Universidad del Norte, me doy cuenta de su valor y cada vez un libro me llevaba a otro libro. Terminé siendo amigo de él, de su gran compañera, su esposa, de Tunja. Entonces, Beatriz Barón, de Blanco, sí. Entonces, terminé siendo hijo de José Agustín Blanco Barros, descubriendo cosas de a poquito, ¿no? De a poco. Y finalmente vi su obra encima de mi escritorio y le propuse a la Universidad del Norte editar su obra, ¿no?, que es el gran historiador que, digamos, que abrió una gran puerta para el pasado colonial de la ciudad de Barranquilla. Eso tuvo un costo que finalmente no me arrepiento, ¿no? Yo estaba iniciando una tesis doctoral que todavía no ha sido cubierta por la historiografía norteamericana, inglesa o francesa o colombiana, que es la década de 1884 a 1894, hasta cuando muere Núñez, la regeneración. Hay 2 libros, Charles Berquist, y ahora que apareció uno que lo está publicando la Universidad del Norte, que llega hasta el 84. Entonces yo, con los profesores alemanes, me dijeron una tesis doctoral, vimos el estado del arte, me dijeron, no, esta década la queremos nosotros, que usted la haga, mi tutor.
Y comencé ese trabajo, ¿no? Que ha tenido muchas dificultades, y ahí lo tengo. ¿Por qué lo interrumpí? Dos motivos. Apenas en el 2008, ¿sí? 2008, tomaron la decisión de trasladar el archivo del Congreso a el Archivo General de la Nación. Antes yo no pude entrar. Y no me daban paso en Alemania. Me dijeron, te aprobamos el trabajo. Bueno, tú leíste los libros, ya leíste todo lo que se escribió sobre la regeneración, pero tienes que leer los actas del Congreso, como mínimo. Le digo, no me dejan entrar. Hablé con don Raimundo y todo el mundo, no pude entrar. Y cuando recibí la noticia, en el 2008, ya yo había tomado la decisión de decir, mira, yo postergo mi tesis doctoral sobre Núñez, porque voy a publicar esta obra, que finalmente se publicaron en el 19, fue su último tomo, ya estaba fallecido don José Agustín, son 4 tomos maravillosos de toda la historia colonial, más geografía y otros artículos sobre el departamento del Atlántico y los orígenes no solo de Barranquilla, sino que de su hermana Soledad, ¿ya? Y también de los pueblos de indios, cómo se transformaron en el siglo XVIII con Sebastián de Eslava a la cabeza, gobernando desde Cartagena de una manera autoritaria. Designó a los 19 municipios que hoy existen, más 3 más que se le han agregado en la época republicana. Entonces, esa es la razón por la cual entonces José Agustín es el padre de la nueva versión, digamos, la versión historiográfica de los orígenes de Barranquilla. Entonces, como ustedes son historiadores todos, la mayoría, pues, voy a señalar cuáles son los aportes de José Agustín Blanco Barros al respecto. En primer lugar, Barranquilla es el resultado de un poblamiento, digamos, espontáneo, más bien obligado, ¿no? Ya el arqueólogo Carlos Angulo Valdés, fallecido en el 2001, que estudió a los pueblos del Atlántico, no Barranquilla, desde el punto de vista de la arqueología, pero él se metió en otras cosas. Y el año 81 escribió un texto que voy a leer textualmente, en honor a la amistad que yo cuando llegué a la norte, inmediatamente me di cuenta que era el sabio ahí de la tribu, y por supuesto me convertí en la persona que le llevaba el maletín, él estaba viejo ya, ¿no? Y le llevaba las cuentas, las notas y todas esas cosas, y casi un verdadero padre. Él escribió en el 81 la siguiente frase, que para mí es la clave para entender, junto con Blanco, los orígenes de la ciudad de Barranquilla. A finales del siglo XVII, a finales del siglo XVII, perdón, estamos hablando de 1700, ¿ya? A finales de 1700, del siglo XVII, el indio había perdido ya las bases de su propia cultura. Escuchando a Armando, entonces veo que aquí no, aquí fue más lento el proceso. Estaban los indios allí, había que organizarlos de alguna manera, trabajando en las minas, lo que sea, pero estaban allí todavía. Entonces, los indios, al menos en el departamento del Atlántico, el indio había perdido ya las bases de su propia cultura y había comenzado su integración a 2 nuevas corrientes, la occidental y la africana. Sobre este trípode étnico y cultural representado por el indio, el negro y el español, la población costeña ha elaborado un conjunto de valores culturales y de rasgos morfológicos que, a pesar de las modificaciones que impone el devenir de las sociedades humanas, conservan muchas de las virtudes y defectos heredados de esta amalgama de la biología y de la cultura. Digamos, este sería el marco teórico para Barranquilla. Entonces, allá no tenemos caciques indígenas, tampoco españoles notables. Barranquilla vivió sin autoridades hasta 1813, cuando desde Cartagena y ante la amenaza de Morillo, que estaba ya, pues, las tropas pues, españolas en Santa Marta, buscó el flanco, digamos, oriental, a orillas del río Magdalena, con Soledad y Barranquilla, iniciaron ellos, pues, las declararon villas, con un papel y todo, ¿no? El 7 de abril de 1813, y un año después, en Soledad, la ciudad hermana. Entonces, sí, eso por parte
de Carlos Angulo Valdés, los primeros habitantes. Entonces, luego José Agustín Blanco entonces completa el cuadro, ¿no?, al descubrir de que al menos hubo un pueblito de indios de unas 70 personas. Descubrió una carta en el Archivo General de la Nación en donde la viuda de una encomienda de 15 indios de pala, 70 personas, se calcula por 5 más o menos, ¿no?, 15 indios de pala, que el ganadero de Galapa, que no vivía en Galapa, entonces decide llevárselos de Barranquilla. O sea, los pocos indios que habían allí se los llevaron porque ya estaban disminuyendo, o sencillamente los que, autoritariamente no. Él era un hombre poderoso, que venía, hijo de una señora cubana, en fin, historia colonial, letra menuda. Entonces se quedó, el lugar quedó propicio para que fuera poblado, pero por ningún indígena, menos por ganadero. En Galapa, no, indios ganaderos, no, imposible. Los indios nunca, que yo sepa, pues, no, ellos no son ganaderos, ¿no? El sitio quedó como libre. Y la dinámica que señalaba por Carlos Angulo, la mezcla de razas, al menos en la costa, fue muy intensa. ¿Sí? Adolfo Meisel contó los españoles machos y las hembras, y era 10-1 más o menos, ¿no? O sea, por cada 10 españoles había una mujer blanca. Entonces, ahí se explica todo el proceso de esa amalgama biológica y cultural. Y finalmente encontró los otros documentos en el Archivo General y José Agustín demostró de que Barranquilla, una vez que se retiraron los indios del pueblo de indios de Camacho, que se llamaba, ¿no?, el resto no vivían indios, agrupaciones pequeñas. Vivieron, sí, y es una excavación que se hizo hace poco, ya, en lo que es el barrio abajo vivieron indios, pero se fueron de allí, se fueron como unos 2 siglos antes que llegaran los españoles, que fue el 21 de marzo de 1533, con el gran cronista español, ya, que él escribió bastante, ya. Entonces, cuando él llegó, dijo que no encontró nadie allí. Claro, los indios no hicieron, porque Barranquilla, si la fundaran otra vez hoy, jamás harían una ciudad allí. Es imposible para ciudades. Por eso, no, cuando viajen ustedes para allá o anden por Barranquilla, yo mismo, no reclamen tanto que la ciudad jamás debió haberse fundado allí, ¿no? La última noticia de ayer, que se quemó en la vía 40, precisamente me recuerda todo eso. Entonces, Barranquilla surgió como un sitio de libres. Cuando digo sitio de libres, no digo ni españoles puros, si es que los hay, ni indígenas puros, ni tampoco, sí, sencillamente eran mestizos, mulatos y zambos que llegaron a vivir allí y a colocarse las casas unas al lado de otro alrededor de una ciénaga. Es posible que entonces, y con esto termino, ¿por qué en 1629, 1626? José Agustín Blanco pudo documentar de que el señor Nicolás de Barros, ¿ya?, nacido en Venezuela, llegó y dijo, bueno, vamos a hacer platica, pues. Claro, como todas las épocas, incluso hoy. ¿Dónde está la plata? En Cartagena, fundamentalmente. Bueno, ¿y qué se les puede vender? Carne de tasaja, ¿ya?, y otras cosas más, butifarras y todas esas cosas. Entonces se instalaron 2 establecimientos agropecuarios en Barranquilla y en Soledad, donde no vivían los indios. Por supuesto, no podía ser un pueblo de indios, porque eran actividades ganaderas y también de cerdos y vacas y burros y caballares, etcétera, ¿no? Y para eso tenían que ser libres, y los trabajadores tenían que ser libres, porque los indios no saben ordeñar una vaca. Entonces, bueno, no sé si han aprendido, pero por lo menos por allá, no. Entonces, esos son los orígenes de Barranquilla. Cuando llegó tenía 20 años, nació en 1500 Nicolás de Barros. Entonces, entre 1620 y 1630, más o menos, se fue conformando, porque al crearse la hacienda de San Nicolás, que era una casa de 2 pisos de 18 por 12, nada más, donde acumulaban allí, y un poquito más allá estaba la ciénaga, que ahora ya no es ciénaga, para llevar entonces las barcazas a
Ese es el origen. Y se fue poblando y se fue poblando hasta cuando ya llegó don Sebastián de Eslava y organizó todo en 19 municipios, ¿no? Hay que decir entonces que eso hizo posible otras cosas importantes. El hecho de ser sitio de libres y no haber vivido con autoridades hasta 1813. Es decir, 2 siglos viviendo seres humanos juntos y no se sabe de grandes conflictos. Lo único que se sabe, un documento que me dio José Agustín, es que ya en 1753 había carnaval en Barranquilla, en Soledad y en Sitio Nuevo. Y igual que ahora, pero la música, con los mismos reclamos y todas esas cosas, de ruidos y de cosas y de excesos de todo tipo, ¿no? Pero entonces es que él dice que la música del carnaval era con un arpa, con una vihuela y con un tamborcito que puede haber sido indígena, ¿no? Que es el símbolo de la ciudad. O sea, tenían carnaval, pero no tenían policía, no tenían nada, ¿no? Entonces, ese es el origen de Barranquilla. Muchas gracias, La fecha Jorge. que se celebra es 1800. Tiempo exacto. Muchas gracias.